Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en el Festival de San Sebastián, en este set audiovisual exterior, en la Plaza de Oquendo, con Quinótico, en este lugar patrocinado por Repsol. Y vamos a hablar de cine y os invitamos a vivirlo en primera persona, con entrevistas, con podcast y viendo ahora, por ejemplo, nuestra conversación con dos de las protagonistas de Un fantasma en la batalla, una película que se ve en el Cursal hoy y que está en proyecciones especiales. Susana Baitua, bienvenida. Muchas gracias, es que ricasco. Iraya Elías, bienvenida y felicidades Es que porque, ricasco. como os estaba comentando hace un momento, me ha encantado la película, ha sido una sorpresa, creo que Tano vuelve en forma absoluta y ese final me tuvo cardíaco. Es un proyecto que lleva 7 o 8 años, creo, en marcha, que se llamaba Santuario. ¿Cómo os llega a vosotras Un fantasma en la batalla? Y ¿qué sentís cuando también os ofrecen una historia que es tan relevante para el pueblo de Euskadi y para toda España, en realidad? Bueno, en mi caso me llegó por parte de mi repre, ¿no? Que, bueno, te llega esto, tal, hay un guión y, claro, me llega el guión, este guión y, claro, yo siendo vasca, pues eso, corre un poco, ¿no? Iraya como persona piensa, no te metas aquí. No te metas aquí porque al final es un tema, bueno, delicado, todavía hay muchas heridas abiertas, sabes que cualquiera puede opinar de todo, es que es normal, ¿no? Todavía. Pero bueno, luego había la actriz, Iraya la actriz, ¿no? Que veía también como una posibilidad de crear un personaje complejo también, ¿no? Porque, bueno, al final yo soy vasca y joder, quieres huir un poco de lo superficial, ¿no? Y ahí vi un poco el reto, ¿no? Mi reto de cómo crear un personaje complejo, real, creíble y bueno, fue así un poco que dije, venga, vamos para adelante. Y en tu casa, Susana, no ha sido 12 años como tu personaje, pero ¿cómo ha sido tu viaje con esta agente infiltrada? Sí, en mi caso primero me llega el guión por que siempre le estaré agradecida a Mariano Barroso, que es quien me recomienda a Agustín Díaz Llanes. Y primero me llega Agustín Díaz Llanes, producido por Belén Atienzas, Andrea Hermida, Bayona, todo esto antes de leerlo, y producido por Netflix. Entonces ya me pongo nerviosa. Y abro la primera página del guión y veo exterior, localización, Vidar. La primera secuencia. Vidar es mi pueblo. Yo ahí tuve un momento donde me puse muy nerviosa. Y dije, bueno, voy a querer hacer esto, pero voy a leer el guión. Luego me leí el guión y me pasa un poco lo que dice Iraya, o sea, teniendo ya experiencia por haber hecho Patria, El Comensal, pero siempre como vasca hay una parte que te genera un cierto respeto y miedo. Como decimos, o sea, las heridas todavía están abiertas, aunque creo que es muy positivo que se hable, que abramos debate, que haya muchos puntos de vista, que se hagan todas las películas posibles. Y luego me llega la parte actriz y la parte, probablemente a lo mejor es uno de los mejores guiones que yo me he leído nunca, desde que trabajo. O sea, yo devoré el guión. Y me llega un personaje con una complejidad que el reto me apasiona. O sea, digo, ¿quién es esta chica y por qué? ¿Cuántas aristas, cuántos grises, cuánta complejidad, cuánto no dicho, cuánto hay en el silencio, qué relación se genera con el personaje de Begoña, qué interesante. Y a partir de ahí me empecé a trabajar pero sin parar. Probablemente uno de los personajes que más trabajo previo me ha llevado y que más he disfrutado de construir. Hay otros directores que tienen más fama de creadores de historias de mujeres, pero si nos fijamos en la filmografía de Tano atentamente, están Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Solo quiero caminar, Sin noticias de Dios. Teniendo en cuenta que no ha dirigido tanto, ojo con ese legado que va a dejar, también con Un fantasma en la batalla. ¿Cómo ha sido el Tano director trabajar con él en una película que además no hay más que verla para ver que es una producción demandante y muy intensa? Sí, trabajar con Tano
es igual de... O sea, yo terminé esta película con una sensación muy curiosa de haber dicho que siento que he hecho cine. O sea, como a lo grande, o sea, con el respeto y la confianza. Tano tiene algo súper bonito y generoso que uno, el sello de él está al 100% en la película. O sea, tú ves a un artista detrás. Tiene una manera de dirigir que no... Tano no te dice, esto es por aquí, hazlo por aquí, pero él te traslada unos conceptos. A mí me pasa una cosa que yo le entendí muy bien en la incomprensión de él y del genio del historiador, del respeto de su sabiduría, de la historia también. Y luego que tiene un ego como muy bien colocado, o sea, que ha depositado en nosotras una confianza absoluta. O sea, nos ha dejado generar este vínculo. Obviamente no estamos hablando del director exclusivamente, estamos hablando del director y guionista. O sea, todo parte de la base de que está escrito en el guión. O sea, la frase de si quieres damos media vuelta, la secuencia de Begoña y de Amaya está en el guión. O sea, entonces todo está sembrado por él. Pero luego nos ha dejado mucha libertad y la libertad con confianza también hace que tú trabajes desde un sitio muy, muy de verdad y muy segura. Yo me he sentido parte de la creación de la película y eso es muy bonito. Irai, hablaba Susana de confianza, pero claro, también es necesario que la sintáis vosotras al estar contando una historia con esos temas que hablábamos antes, para decir, ok, confío en ti, hagamos esta película. ¿Desde qué momento hiciste clic y dijiste, venimos aquí a hacer un fantasma en la batalla? Y creo en Agustín y en su visión. A ver, lo he comentado antes, ¿no? Al final, yo tomo la decisión cuando hablo con él. Yo en mi casa tenía como fantasmas, ¿no? Precisamente, ¿no? Muchos fantasmas, muchas inseguridades, ¿dónde me voy a meter? Esto tal. Bueno, y el día que hablo con él y veo lo que decía Susana, ¿no? La generosidad que te transmite, la confianza, que es una persona que se puede hablar de todo. Y en este tema también yo he tenido conversaciones muy largas con él, ¿no? Sobre el conflicto con tal, visiones tal, y eso también yo creo que aporta un montón. Y luego, claro, no tenemos que olvidar que es ficción, o sea, dentro de lo que es una peli muy de género, ¿no? Muy peli de espías, ¿no? Entonces él marca muy bien ese género, como estamos jugando a esto, ¿no? Jugando en el sentido más... y entonces es como, bueno, luego lo que decía Susana, toda esta libertad que te da dentro de ese juego y toda esa confianza que te pone, y luego el carácter que tiene él en el rodaje, porque claro, ha sido un rodaje exigente, o sea, muchas localizaciones, tal, no era fácil el rodaje, pero él daba como una tranquilidad al equipo todo el rato, había momentos de tensión y él, pum, o sea, dejaba todo como calma. Entonces hacía como, te ayudaba a avanzar, ¿no? O sea, había algo ahí muy bonito. Vosotras como actrices sabéis lo que se hace en un set, podéis ver el tono, las interpretaciones, las intenciones, pero después cuando se ve el resultado final de la película es una experiencia completamente distinta. Entiendo que aunque la premier mundial es hoy, ya la habéis visto, ¿no? ¿Cómo es descubrir lo que habéis hecho finalmente y cómo se eleva también en la postproducción con ese trabajo, por ejemplo, de montaje y de música que es espectacular en la película? De hecho, en esta película juega un papel muy importante el montaje, se juega con imágenes de archivo. A mí me pasó una cosa muy curiosa la primera vez que vi la peli, que bueno, creo que nos pasa a muchas actrices, a muchos actores en general, que hay algo que la primera vez estás más mirándote a ti, mirando qué has hecho bien, qué no, qué han quitado, te estás juzgando, es muy difícil ser objetiva. Yo la primera vez que vi Un fantasma en la batalla, estando absolutamente todo el rato en la película, no sé por qué me pasó esto. Bueno, sí sé, por lo que ha hecho Agustín Díaz Llanes. A mí hubo un momento donde me salí de mí y vi la película, y ahí también la vi como vasca, como me removió mucho, me emocionó mucho. La segunda vez que la vi me empecé a criticar, pero la primera yo
yo viajé mucho a nivel personal y en mi caso me sentí muy orgullosa de la película, mucho. ¿Y tú, Iraya? Pues yo siempre digo que cuando ves el resultado final de la película siempre es como, para mí siempre hay 3 películas, ¿no? La primera es cuando lees el guión y te haces tu película en tu cabeza, la segunda es cuando estás en rodaje, que te estás imaginando más o menos qué puede ser, y la tercera ya es la película, ¿no? Todo lo que ponen, como el montaje es crucial, claro, de todo el material que tienes pueden salir ahí 20 películas fácil, ¿no? Entonces, claro, ahí ves como el resultado, ¿no? Y a mí, claro, también es impactante ver el primer visionado, siempre es duro, como dice Susana, como verte a ti, que no está, uy, esto han quitado, esto sí, esto no, uy, 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 ay, 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 uy, uy, oye, ¿no? O sea, empiezas como a... Pero para mí personalmente ha sido un viaje muy potente, muy potente. O sea, desde que cojo la decisión de vamos para adelante hasta que veo la película. Es como, bueno, y todo esto también, ¿no? Pero sí, un viaje personal, diría, muy potente, sí, sí. No me quiero adelantar ni vender la piel del oso antes de cazarlo, pero, y además las películas no se hacen para ganar premios, pero es posible que esta película esté en la conversación, que vuestras interpretaciones se hablen en ese contexto. ¿Cómo se vive eso como actrices? O sea, yo desde luego te ¿Tú digo... estás nominada al Goya ya? Eso. No, es algo que realmente intentas no pensar. O sea, para mí ahora estamos aquí, estamos en Donosti, viene mi familia a ver la película, mis tíos, mis tías, a mis amigas de Gasteiz. No... Para mí este proyecto va más allá, por supuesto, o sea, no te mentiría, pues se agradece si va bien y si la nominan a premios y lo que más puedo desear para mis compañeros, para Tano, para las productoras, el productor, pero intento de verdad como no pensar en eso. Bueno, No. pase lo que pase, tú ya has tenido un año fantástico porque estás en Un fantasma en la batalla, pero en Málaga vimos Todo lo que no sé, que también como actriz era un bombón absoluto de personaje. Así Sí, que, y bueno, que lo mañana venga también después. se puede ver aquí. ¿En Made in Spain? Sí, en Made in Spain. Imagínate estar aquí con 2 proyectos que son muy especiales para mí. Es muy bonito. Bueno, no hablemos del futuro, pero del pasado. ¿Cómo viviste tú ese año de la nominación con Amama? Uf, con muchos altibajos, te diría, porque yo fue mi primera película y tampoco tenía en mente nada, o sea, yo acabé la peli y ya está, y de repente vino San Sebastián, luego los Goya, epa, esto cómo va, ¿no? Bueno, tuve mis altibajos con este tema de los premios y todo esto, pero bueno, al final es un reconocimiento, ¿no?, a tu trabajo y en ese sentido siempre lo agradeces, ¿no?, porque detrás de ti, aunque tú estés delante de la pantalla, hay todo un equipo detrás y al final tu nominación también es un reconocimiento a todo el equipo, ¿no? Porque para que te saquen a ti el plano, el otro, la luz, no sé qué, o sea, es que es un trabajo de equipo siempre el cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, una nominación para mí es eso, realmente, o sea, un reconocimiento al equipo. Entonces, en ese sentido está guay. Todo lo demás, pues bueno, pues hay que pasarlo. Nos gusta terminar las entrevistas con una cuestión que nos lanzan desde Filming, que es ¿qué película le recomendaríais a la Susana y a la Iraya de 18 años? Chan, chan. Yo Dale. recomendaría Carmele. Voy a hacer un poco de propaganda. Baño, bai, recomendaría Carmele porque precisamente habla de la guerra civil y está basado en una familia, ¿no?, y en su historia, ¿no? Y creo que es importante que se cuenten estas historias y creo que es una película hermosísima y bueno, es importante contar estas historias, ¿no?, estas pequeñas historias que parecen pequeñas pero de repente que cobren sentido de repente en la historia, ¿no? Y sí, Carmele. La gente la puede ver estos días en San Sebastián o si no en el cine en octubre. ¿Y Susana, tú? Yo creo que a mí me hubiese gustado mucho ver La vida de Adele con 18 años. Sí, creo que es una película que incluso con 15
como que creo que está, bueno, todo el tema de la homosexualidad, toda la manera, sé que el rodaje no fue muy bien, es lo único que me da como rabia de hablar de la película, pero a nivel resultado, creo que a la Susana de 15, 18 años le hubiese encantado ver La vida de Adele. François Ozon, que estuvimos con él hace un par de días, se hubiera recomendado una película de François Ozon que era Verano del 85 también, porque dice, claro, es que yo cuando tenía 18 años no se contaban este tipo de historias y creo Sí, que total. me hubiera ayudado a que mi vida fuera un poco diferente, que también para eso sirve el arte y también Fantasma en la batalla, para recuperar conversaciones, para Venga. cerrar heridas y mirar al futuro sin olvidarse tampoco del pasado. Muchas gracias. Disfrutar de asko. la premier hoy en el Eskerrik asko. Cursal. Se me ocurren pocos sitios mejores para estrenar una película. Es un sueño, de verdad. Y a vivir ese momento que os habéis ganado. Muchas gracias y seguimos Eskerrik aquí asko. con más entrevistas en este espacio de Quinótico patrocinado por Repsol, donde continuamos con más conversaciones muy pronto. Gracias. Las mesas.